Vamos a hablar sobre nuestra primera novela gráfica, que es Hierba. Para las que no conocían nuestro club, es Doksohwa, así se pronuncia, y significa amantes de la lectura, apasionados por la lectura. Vamos a hablar acerca de nuestra autora. Ella se llama Kim Gun-suk, pero en inglés le ponen un nombre adicional que es Henry. Me llamaba mucho la atención esto y me confundía. Y yo, pero ¿por qué Kim? Bueno, le invierten sobre todo, ¿no? Porque miren, tenemos Kim, el apellido es lo primero que aparece en coreano, pero en nuestro lado del mundo se lo ponen de último. Por eso el que aparece al final es Kim. Y el nombre ya de ella es Gun-suk. Y ese Henry es el apellido del esposo. Y ella se casó en Francia. Entonces no sé si en Francia deben asumir el apellido del esposo, pero como en Corea no, entonces ella quedó con los dos apellidos con el guión. Ella nace en 1971 en Corea del Sur, en un lugar llamado Kohun. Kohun en la provincia de Cholla. Esto es en la parte de abajo de Corea del Sur. En 1994, ella, después de haber estudiado en la universidad, ella estudió en Corea estilo de pintura occidental en la Universidad Sejong. Pero ya para continuar con sus estudios en el 94, cuando ella tenía 23 años, se muda a París. En el 2011, ella se casa con el señor Lloyd Henry y se muda a Corea, y ellos viven ahorita en una isla que queda muy cerca con Corea del Norte. Esta isla está casi que llegando a la frontera. Y en el 2012 ella debuta como caricaturista. Entonces les hago el recuento rapidito. Que tenemos a nuestra autora, ella se llama Kim Gun-suk, pero en nuestro alfabeto le colocan el apellido Henry, ese es el de su esposo. En Corea las mujeres no cambian de apellido al casarse, pero en otros países sí. Este señor es francés, no sé si en Francia deben cambiarse el apellido, pero entonces ella, cuando se escribe su nombre en alfabeto occidental, lo incluye y tiene ambos apellidos unidos por una línea, Henry Kim. En 1971 ella nace en Corea del Sur, en la provincia del sur todavía más, que se llama Cholla. Ella estudió pintura de estilo occidental en la Universidad Sejong, pero en el 94 ella se muda a Francia. Y su trabajo en Francia consiste en traducir, pues como para ganarse la vida. Mientras ella estudiaba en la universidad, ella traduce muchísimos cómics o novelas gráficas del coreano al francés y algunas francesas al coreano. Inclusive ella reporta más de 100 trabajos de traducción. Fue tanto lo que ella hizo en esto y se fue volviendo tan famosa que un periódico le sugirió, como que, ¿y usted por qué no hace su propio cómic? ¿Usted por qué no hace su propia novela gráfica? Interesante que fue por sugerencia de un periódico que ella toma la decisión. En el 2011 ella regresa a vivir a Corea del Sur, pero ahora vive con su esposo en una isla que es muy cercana a la frontera con Corea del Norte. Está al lado izquierdo de Corea. Y en el 2012 ella debuta como dibujante y lo hace en francés. Me gustó muchísimo descubrir que dentro de las personas que ella referencia como influencia está el argentino José Muñoz. Y viendo este dibujo de José Muñoz, entendemos cómo sí impactó el trabajo de Kim Gun-suk. Cómo se ve la marca tan fuerte que nosotros sentimos pues durante toda la historia. En esta parte también es interesante resaltar que ella dice que no se siente una gran dibujante, que ella siente o reconoce sus faltantes y que por eso se va más a lo abstracto, como a lo sencillo. Vamos a hablar de su trabajo. Si la googlean,
ella en Wikipedia aparece con 8 títulos. Me dice, pero bueno, 8, está bien, pero resulta que ella tiene más de 15. Algunos están solo en coreano, algunos están solo en francés y las listas no están unidas. Entonces realmente no sabemos el total de libros que ella ha publicado. Y en español tenemos 3. Hierba fue publicado originalmente en coreano en el 2017, traducido al español en el 2022. La espera, que algunos decidieron leérsela, que ya tienen pues en su repertorio las 2 historias, fue publicada en el 2020, pero traducida en enero del 2023 al español. Entonces está muy fresca esta historia. Ambas fueron publicadas por Reservoir Books, que es un sello de Penguin Random House. Y la última, que fue publicada en coreano, mentiras, creo que esa fue primero en francés, no estoy muy segura. Entre Hierba y la espera fue publicada en el 2019, pero apenas nos las traen en mayo del 2023. Y esta ya está disponible. La del árbol desnudo ya lo pueden conseguir. Como en el club de lectura nosotros vamos rotando contenidos, pues nos seguimos de una con la espera, de una con el árbol desnudo, tal vez los consideremos a futuro. Y siempre es por votación. Entonces creo que le daré un tiempo, tal vez el otro año pongamos estas 2 a consideración, o tal vez solo el árbol desnudo, ya que mucha gente se leyó la espera. Ahí tendríamos que discutirlo. La dibujante, y a su izquierda tenemos la protagonista de la historia. Ella se llama Lee Ok-sun. Intenté buscar como de la biografía de ella tal cual, datos así, cuándo nació, si ya había fallecido o no, no lo logré encontrar. Pero entonces en una entrevista Kim Gun-suk resalta mucho que Ok-sun le hablaba mucho de cuánto echaba de menos su pueblo natal, sus montañas y ríos. Así que decidí sustituir las escenas de violencia con naturaleza, con el paso de las estaciones, el cielo, las nubes, las estrellas y el viento. Es muy fuerte la presencia de la naturaleza en la obra, y también nos damos cuenta que aparte de que fue petición de, pues no petición, sino que ella vio la importancia que tenía para ella la naturaleza, que la quiso colocar. También está de que en el 2000, entre el 12 y 2013, la autora publicó una, no sé si novela gráfica o un cómic muy cortico relacionado con las mujeres de Consuelo. Pero en esa época ella sí retrató la violación de una de estas mujeres de manera muy gráfica. Y fue tan literal que se arrepintió años después. Dijo, no, yo no puedo volver a hacer eso, porque hubo como un proceso. Ella dijo, yo publiqué este primer documento, digámoslo así, sin entrevistar a ninguna víctima, pero el próximo que yo haga quiero sacar de todo lo que la víctima me cuente. Y ahí fue donde dijo, yo no voy a volver a hacer una escena así. Entonces todo eso permitió que ella construyera la obra como la logramos nosotros leer. Lo de la escuela nocturna, que es que ella empieza en la historia como una niña que quiere estudiar. Y la misma autora le pregunta que si ella terminó yendo al fin al colegio o a la universidad. Y ella dice que es la Universidad del Arroz o la Universidad del Campo, algo así. Ya en otra entrevista, fuera del libro, le preguntan si ella eventualmente pudo estudiar o cómo le fue con ese aspecto, que ella aprendió en la escuela nocturna a leer y escribir. O sea, ya siendo libre, cuando ya estaba como señora de su casa, con su familia, asistió a la escuela nocturna y le fue tan bien y era tan inteligente que todo el mundo le preguntaba que a dónde había estudiado, de qué universidad se había graduado, y ella sin haber podido ir a ninguna. Entonces logró como calmar ese anhelo de leer y escribir. Ahora sí, miremos el contexto. Para mantener la moral de los soldados, es el argumento que se da
de por qué Japón, durante la época que estuvo en su intento de colonizar, estableció diferentes rangos de mujeres que los servían sexualmente. Ellas, muy pocas, fueron voluntarias, se establecen como unos 5 rangos aproximadamente, unas que eran de origen japonés, muy bien cuidadas, muy establecidas en un lugar, las ganancias eran para ellas, muy bien vestidas, atendían era a los de alto rango y de ahí iban bajando en categoría hasta que las de menor rango debían ir al frente de batalla a suplir las necesidades sexuales de los soldados con el riesgo de ellas también caer en batalla. Muchas de estas chicas fueron llevadas en contra de su voluntad. Digo muchas, pero realmente fue la gran mayoría, ya que solo las japonesas que se dedicaban a este oficio puede decirse que fueron voluntariamente a trabajar en ello. Japón negó por muchísimos años estos sucesos, hasta que Seiji Yoshida en 1983 publica su libro My War Crime. Este señor relata y describe lo que él hizo capturando niñas adolescentes para llevarlas a estos servicios. Pero aunque fue su testimonio y su vida, a él lo desacreditó Japón. Y por muchos años él fue la única fuente oficial de que esto realmente había existido. Porque nadie quería aceptar que eso era así. Entonces, no. Bueno, infinidad de argumentos. La tradición y la cultura coreana es tanto sobre la castidad, la virginidad, que para estas mujeres fue una deshonra. Ellas sentían que estaban muertas en vida, así que ninguna abrió la boca, ninguna dijo nada, inclusive sus familiares las rechazaron, y en el hogar no fueron como restituidas, restablecidas para nada. Entonces fueron demasiados años de silencio, que esto empezó, según nos van contando en el libro, como de 1938 hasta el 45, que termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí, Estefi? Pensé que ibas a decir algo. Hasta que termina la Segunda Guerra Mundial. Entonces imagínense 1945, y el primer testimonio se dio en 1991. Pasaron demasiados años. Con esta señora, Kim Hak-sun, empezó toda la trayectoria. Con ella, a partir de ella, empezaron las demás a hablar. Y empezó a hacerse pues mucho más notorio todo este malestar y este problema. Por aquí puse en las diapositivas, no puede ser, en 1993 Yohei Kono, y no apunté nada de eso. Sí, aquí hay, gracias a Dios. En 1993 Yohei Kono, secretario jefe del gabinete de gobierno japonés, emitió una declaración donde él reconoció los hechos. Imagínense, Japón llevaba mucho tiempo diciendo no ha pasado nada. Seiji Yoshida saca su libro, pero lo desacreditan. Pero en el 93 este señor dice es verdad, es verdad. Y antes de hablar de Mike Honda, el congresista, tenemos a este señor Abe, que ella lo nombra mucho en una sección del libro, que dice Abe tiene que disculparse, nos debe una indemnización. No aclaran nada en la novela, pero resulta que ese señor es relevante, y lo busqué porque me sonaba muy raro que dijera Abe tiene que. Entonces es el secretario jefe del gabinete del gobierno japonés de las fechas del 2012 al 2020. Él en el 2014 negó la declaración de Yohei Kono. Lo único que había hecho el ejército japonés. Ese señor no se había disculpado, solo dijo fue verdad. Pero Abe se retractó y dijo él lo dijo a título personal y no representando a nuestro gobierno japonés. Entonces es inválido. Y ese había sido el único paso que se había dado en pro de eso. Ahora sí, Mike Honda
es japonés de tercera generación de Estados Unidos. Entonces, congresista estadounidense, él presenta en el 2007 una declaración a la Casa de Representantes. Esa declaración es la resolución 121, donde se solicita que Japón se disculpe y dé una restitución a las víctimas. Hay una película muy chévere que nos vimos como club que se llama I Can Speak y muestran lo que sucedió en ese proceso legal. Muchas coreanas fueron llamadas a testificar y hasta el sol de hoy Corea no se ha disculpado. Japón no se ha disculpado. Salió como fallo en su contra con el compromiso de que lo haga, pero no ha sucedido nada. Antes de estar en esta parte de la discusión, falta aclarar la cantidad del número de víctimas. Entonces quedémonos aquí en el contexto. Como las mujeres permanecieron calladas por tanto tiempo, no se sabe el número real de mujeres víctimas, pero hay personas que han hecho estimados. Hay un estudio de la China que dice que entre 1938 y 1945 fueron de 360,000 a 410,000 víctimas. Otros reportan que solo de 50,000 a 200,000. Y uno se puede poner a decir, ay, qué diferencia tan drástica, de 360,000 a 50,000. Es que no debería haber habido ni una. Hay personas que creen que solo de China fueron 200,000. Y me llamó la atención lo de los orígenes. Y hay diferentes. Por ejemplo, de origen europeo, se cree que hubo de 200 a 400 mujeres. Y actualmente solo se reportan 10 con vida. Solo quedan 10 mujeres esperando la respuesta y la restitución. Otro paso que intentó dar Japón fue solamente restituir con dinero, pero sin disculparse. Y estas mujeres dijeron, necesitamos la disculpa, porque eso es lo único que puede aportar una chispita a nuestra dignidad. ¿Solo dinero para qué? Pídanos perdón por habernos hecho esto. Listo. Entonces ahora sí, el tema de la discusión. Quiero escucharlos. ¿Cómo fue su experiencia leyendo esta novela gráfica? Quiero hacer dos comentarios antes de platicar un poco de la novela. Hace poco estuve revisando fuentes. Hay que recordar que Kishida, que es el primer ministro japonés y el presidente de Corea actual, tuvieron hace poquito una reunión y justamente siguen en esta idea, bueno, ya corrigiendo un poco lo que habíamos platicado en esa reunión que tuvimos en Twitch. Siguen sin reconocer la situación de las mujeres de Consuelo, sobre todo, y no aceptan dar como esa disculpa. Entonces sí es algo importante a señalar, porque Japón, al final de cuentas, creo que sigue en esta postura y ahora sí hago la corrección, de que ellos no reconocen esta situación, en primer lugar. Y bueno, y con respecto a la obra, es muy cruda en realidad. Obviamente ahorita que quiero como ir interviniendo poco a poco, porque es bastante extensa la obra, se lee muy rápido, pero también es interesante ver cómo se va dando este desarrollo de la misma trama, sobre todo en el sentido de que vemos a una protagonista, una Lee Ok-sun, que va desde niña hasta convertirse a mujer. Y bueno, obviamente ya esto se refleja en la actualidad, cuando ella ya es una persona de la tercera edad. Listo, ahí les contextualizo un poquito. Adrián es quien me va a estar acompañando mañana en el conversatorio por Instagram. Y me llamaba muchísimo la atención específicamente que fuera él, y le propuse, por favor, sé mi compañero, porque él en su Instagram lee de todito, pero está muy en la literatura japonesa y le encanta Japón y todo es Japón, y yo, como que las dos partes ahí, y pues tiene bastante para aportar. Muchas gracias, Adrián, por eso. También aclararles que él lo leyó en físico
Y pues la experiencia sí fue muy distinta. Los que lo leyeron en físico lo disfrutaron mucho más, como que era más gordo, se sentía más largo. Lo que nos leímos en digital, eso fue como súper rápido. Mi experiencia entonces, mientras alguien más se anima, fue incómoda en cuanto a la logística, porque no deja leerlo en Kindle. Leerlo en el celular y que no estaba adaptado, a mí me incomodó hacer zoom, achiquitar y cambiar. Por ejemplo, Steffi se lo leyó sin hacer zoom. Yo digo que por eso le dio dolor de cabeza. Todo chiquitico, incómodo. Yo creo que otra opción habría sido por la aplicación del computador, un poquito mejor. Para hacer mi primera novela gráfica quedé satisfecha. Creo que vale la pena, pero en físico. Listo, ¿quién más quiere aportar su experiencia? Toto, te escuchamos. Buenas noches. ¿Yo qué te digo? Para mí fue una lectura demasiado rápida, ¿sí? O sea, el libro lo agarré y el libro no me soltó a mí. Yo quería soltarlo, pero él no me quiso soltar a mí, lo leí en un día, exactamente en 4 horas. Eh, yo solo pienso en el sufrimiento de esta niña, porque es que era una niña. Y lo que te decía el otro día, yo le doy gracias por cómo estaba escrito, porque al ser una novela gráfica te pega, pero no te tumba, ¿sí? Tú te tambaleas y dices, carajo, esto no es posible, pero ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Y hay cosas que sí, está ahí la descripción gráfica, pero tu cabeza como que va más allá de lo que están viendo tus ojos y te imaginas en el momento que está pasando lo que está pasando y dices, no, no puede ser. Creo que la resistí muy fácil por la forma como estaba escrita, pero si hubiera sido escrita en otro formato, yo creo que no la termino en todo el mes porque habría tenido que hacer. Sí, y ahí tocaste el que estaba al ladito, esta propuesta versus novela. Y lástima que el Lato, Diana, no puede activar el micrófono porque ella tiene algo más que aportar con respecto a este... Listo, Adrián. A este formato versus novela. Y algo antes de darle la palabra a Caro que me hizo falta ahorita fue decir que la palabra mujeres de consuelo es la traducción directa del título que ellos le dieron a estas mujeres, que es Yanfu. Así las llamaban en japonés. Pero en la película, aunque no identifique el japonés porque no entiendo ni cinco, la protagonista le grita al japonés allá en Estados Unidos, donde están lo que les dije de los congresistas y eso. Nosotras no somos Yanfu. O sea, nosotras no somos ese concepto. Y es una revelación. Ellas se rebelan en contra de que las hayan llamado así, de que les hayan quitado su propio nombre y las hubieran obligado a usar nombres japoneses. Era tanto físico el maltrato como psicológico. Muy fuerte. Y lo que dice Toto es verdad. Esto de otra manera creo que nos hubiera tumbado porque nos afectó bastante. Caro, tu experiencia. Bueno, yo Eso con cámara, yo porque no la había visto. Y Cami, bienvenida. es que estoy lavando los platos. Hágale, hágale. No, bueno, yo lo que yo puedo decir es que, bueno, me gustó, o sea, a grandes rasgos, así, porque obviamente me parece un libro que yo lo podía leer y como tenía muñequitos, tú sabes que después de que tenía muñequitos, yo me disfruto del libro. Pero ya entrando en la lectura como tal, o sea, me dio muy duro la niña, porque como que jugaban con el deseo de ella poder ir a estudiar. Entonces siempre como que, tienes que hacer esto, sí, haz esto para que entonces te lleven a estudiar, ¿sí? Como los niños chiquitos que siempre les prometen como un premio y nunca se los dan y ellos hacen todo con esa, o sea, con esa mente tan noble que tienen los niños
Y en ese momento ella de todas maneras ya lo hacía, bueno, lo voy a hacer porque quiero ayudar a mi familia y porque voy a estudiar. Entonces yo también era como que, ay, me daba como pesar. Y después ya obviamente cuando le pasó todo lo que le pasó, por un momento yo dije, me dio como un dolor acá en el corazón. Porque de todas maneras siento que yo no me merecía, ninguna de esas niñas merecía pasar por todo lo que pasó. Y después, cuando ya me vi la película que nos vimos, que fue como una retroalimentación, ay, me dio tanta rabia que ese señor no quería darle como la disculpa. Y yo sí quería que le sacara el dedo. Ay, sí, la viejita Porque me severa daba que rabia, se... me daban ganas de meterse a la historia y como que dale un coscorrón. Pero bueno, o sea, como que fueron muchos sentimientos reunidos. Gracias, Caro. De lo que ella hizo énfasis de la niña y el contexto, esto es un enfoque que no le ha dado ningún otro autor que trata los libros. Como que, que trata esta historia. No hace tanto énfasis en la niñez. Es como un pincelazo y ya el sufrimiento. En cambio, ella le dio más tiempo, más contexto. Y esto le ha dado una acogida más internacional al tema. Como que mucha más gente se ha interesado o abierto las puertas para leerla como por ese otro inicio. Steffi tenía la mano alzada después de Caro. Hola, sí. La experiencia, la verdad, agradecí esta novela gráfica que no fuera tan gráfica como pensé que iba a ser. Yo inicialmente estaba muy reacia a la experiencia de lectura porque ya había estado en un conversatorio sobre Comfort Women y me había parecido devastador. Entonces, digamos que, como dice Dr. Rangel, no fue tan gráfico como pudo haber sido. Siento que la autora fue muy cautelosa en tratar de, logró hacer como un pequeño balance entre la historia que quería contar y sabiendo que las imágenes pues, son muy fuertes o podrían ser muy fuertes, logró decirnos todo lo que estaba ocurriendo sin realmente ir más allá. Hay otras novelas gráficas que he tenido la posibilidad de ojear y ahí ese tipo de eventos son demasiado fuertes y bueno, a mí personalmente eso me toca es algo que no logro tolerar. Entonces digamos que esta novela de esa manera fue como más tolerable con el tema. Además me pareció, si bien ella dice que no es una gran artista o que no sabe, considera que no sabe realmente hacer sus ilustraciones, me pareció una ilustración muy bella, muy única, con unos rasgos muy particulares de lo que es ella como artista. Y no, yo te decía que la flora que se encuentra, todos los árboles, las flores, todo es supremamente bello y muy detallado y siento que son los pequeños escapes que encuentra la autora para permitirnos respirar, por decirlo así, porque solía suceder como después de algo como muy fuerte, entonces había momentos de simplemente naturaleza o la noche estrellada, donde como que logras encontrar un poquito de respirar para poder continuar. Uh-huh. Y ahí donde dices que muy detallado es interesante porque algunas plantas eran muy detalladas y otra era súper abstracto. O sea, sabías que era pasto porque, no sé, algo te hacía suponer que era pasto. Pero era así como bien abstracto. Antes de darle la palabra a Adrián, que la está solicitando, quisiera preguntarle a Cami, que ella es otra de las privilegiadas que lo compró en físico. Y en Colombia, entonces fue una inversión ahí bien macha. Sí, sí, la verdad que sí, pero yo no me veía leyendo, o sea, yo leo muchos como animes, cómics, los puedo leer en digital, no tengo problema,
pero la novela era extensa y dije, no, se tiene, o sea, sentirla, me gustaba la idea. ¿Qué quieres que te cuentes? Que llegué un poquito tarde, qué pena. Tu No sé experiencia. qué. Estamos en la primera parte. ¿Cómo fue tu experiencia con esto? Ok. Me pareció curioso porque el libro me lo leí en 2 días, con tiempos de diferencia, pero en 2 días. La primera parte me gustaba, o sea, me gustaba porque estaba conociendo un poco y se trabaja, o sea, te cuenta la cultura y la realidad que vivió Corea. Entonces, ver ese marco de pobreza, ver todo lo que había sucedido y creo que quedé hasta cuando ella va a empezar a trabajar en la taberna, creo. Ahí, esa fue, o sea, mi primer ciclo fue hasta ahí. Y el segundo ciclo, el segundo día que lo leí, empecé después de la taberna y me metí porque te cautiva demasiado, o sea, es muy bien contada y lo que decía Stephanie, sí, lo que ella comentaba es que no es explícita en ciertos momentos tensos, entonces te deja, es como sentí que era muy coreana, porque es como, tú sabes que va a pasar y te pone la imagen en negro. Entonces eso es como que ya te deja suponer que sucedió, pero como que no te impacta con mostrándote visualmente eso. Ya, pues el impacto es un poco más como dentro de ti, por así decirlo, no visual, sino como la conciencia que eso genera. Y, y me lo finalicé. Lloré al final, o sea, no lloré en todo el suceso, todos los problemas, no, eso no me generó como el dolor es cuando ya se acaba el libro y es como esa sensación de, wow, esa persona vivió todo eso, pasó por todo eso y nunca renunció, o sea, a pesar de que siempre quiso decir, no, ya no voy a vivir más, dijo, no, vale la pena vivir. Entonces, a pesar de todo, pues se dio como la lucha por vivir y eso, no, eso me puso a mí a llorar, eso es como, lo logró, vivió y eso fue mi experiencia con el libro. Cami hasta puso un estado aquí al lado del río en la noche, como sanando el corazón. Mire, estaba de vacaciones, pues no de vacaciones, había tomado fue el puente pasado y lo terminé y había sido un día súper lindo y dije, ay, me voy a descansar y a leer el libro, ¿no? A adelantar, porque ya casi es la tertulia. Y lo acabé y claro, yo estaba toda feliz por la mañana y pues había más gente en el lugar y yo con mis ojitos un poquito hinchaditos, yo dije, no, vamos a respirar al lado del río, a escuchar musiquita para pasar. Para pasar. Bueno, Adrián, Steffi y cerramos el primer punto. Oye, aquí yo también tengo el libro de Hierba. Lo interesante, platicando con alguien que estudia mucho Japón, que, bueno, en Instagram la pueden encontrar como Humanidades en Kimono. Ella refiere al color blanco y al color negro, que también es como muy interesante dentro de la obra, y eso también a mí me gusta mucho porque muestra cada una de las emociones que tiene la obra, ¿no? O los personajes en sí. Y eso también creo que realza mucho parte de lo que es este libro en específico de Hierba, y que nos permite, bueno, conocer en cierta forma toda la historia y ver cada una de las emociones y de los sentimientos, acciones, reacciones que tiene el mismo ser humano, bueno, o los personajes dentro de la historia. A mí lo que me causó este libro, bueno, de verdad quedé fascinado con la historia. Tiene muy buena documentación la autora, bueno, investigando un poco más, creo que es bastante interesante. A diferencia de La Espera, que no quiero spoilearlo porque creo que varios lo van a estar leyendo después. Pero mañana va a haber un tricito. Mañana Adrián nos va a contar algo de eso en el conversatorio. Justo nada más ahí sí quiero mencionar, bueno, con respecto, lo que me impacta es todo esto de Japón. Ver también ¿cómo decirlo? Y eso que yo amo Japón, ¿no? Pero es toda esta parte de se puede decir la parte oscura y que no reconoce, y también todo el poder que en su momento tuvo para poder controlar a los coreanos, más que decir es impresionante, es fuerte, porque va en toda esa parte desde dominación, lo habíamos platicado por ahí de 1900, un poco antes de 1930, y aparte esta parte de cómo les va empezando a entablar ciertas prohibiciones, que bueno, aquí en la novela de Hierba se va a reflejar mucho. ¿Listo, Steffi?
Algo que quería también decir es que tener la posibilidad de esta lectura junto con la de la isla de las mujeres del mar me ha permitido abrir un scope más grande sobre la Segunda Guerra Mundial porque tendemos a olvidarnos y enfocarnos solamente en la guerra que ocurrió en Europa y olvidamos un poco Asia. Y lo que dice Adrián, yo también creería que nos muestra es que la guerra es terrible. Eh, eh, la guerra es como un algo y los que sufren, las personas, el ciudadano, las personas de los países son las que terminan siendo víctimas de toda esta guerra que se ocasiona. Entonces, darme cuenta de todo esto que ocurrió en Corea con estas mujeres, también pensar ¿cómo se llama? El de la tumba de las luciérnagas y también saber que todo esto es... Sí, exacto. Y uno diría, no, es que Japón fue terrible, también estaban con Alemania, pero Japón son todos sus habitantes, realmente no. Entonces, siento que estas lecturas que hemos estado teniendo a mí personalmente, alguien que a mí me apasiona, me gusta, no sé, de manera, no es mórbido, pero en la Segunda Guerra Mundial me ha abierto realmente a entender la humanidad que hay detrás de toda esta guerra, porque no es coherente tener todo esto que sucede con esta guerra, pero entender todas las personas que realmente viven todo esto detrás y cómo son afectados y estas personas que fallecen o sufren, me parece supremamente fuerte. Bueno, yo había dicho que con Steffi acabábamos el punto, pero no, Cami, rápido. Y de la cosa esta de las luciérnagas, yo creo que es la más traumática que me he visto en mi existencia. Y yo estaba en la universidad, en la biblioteca, y presté una película y está de muñequito. Dios mío, no he llorado así de horrible. Y hasta el sol de hoy, decís solo el nombre y algo me hace aquí como, ay no, esa película es el dolor en mayúscula y negrilla. Dale, Cami. No, tengo una pregunta, esa película no la he visto. O sea, pues. Llórela. Adrián, no mal, no. Espere que hice Camila y pasamos de punto porque nos coge la noche. Okay. Cami. Ahorita me comentan un poco, sí, qué pena. No, lo que iba a comentar es un poco la mirada del Japón imperialista, porque sabemos como lo que dice Estefan, la Segunda Guerra se enfocó mucho en Europa, pero estaba Japón como imperialista, como quiero apoderarme de todo, y fue muy conflictivo, fue muy fuerte. Claro, yo entiendo lo que dice Steffi, no fueron todos los japoneses, claramente había mucha gente que estaba en contra de ese pensamiento, pero pues por ser la nación, como el imperio del sol, pues quedó grabado que eran los japoneses, siempre van a ser los culpables, y es chévere porque cuenta un poco de por qué ese roce constante entre Corea y Japón, constante, tiene mucho que ver esto que ha sucedido. Nos vamos para el tema de salud mental. Este lo sugirieron ustedes cuando yo estaba pensando de qué vamos a hablar y fue muy fuerte para muchos en sentido negativo. Yo les confieso, a mí, pues es que suena raro y me disculpo si suena mal, pero pues a mí me ayudó digamos en los momentos en los que yo tengo bajas de ánimo fuertes, no creo que al punto de depresión crónica ni nada de eso, pero sí hay momentos donde estoy muy muy triste y me siento muy muy mal. A mí me ayudó esta historia para poder decir, Dios mío, yo no he sufrido tanto como otras mujeres. Mi vida ha sido una maravilla comparado con lo que otras personas han tenido que suceder. Entonces, Dios, gracias por los problemas que tengo a mi nivel. Pues yo hablo mucho de, pues, enseñanzas, no que hable criticando, no, pues de mi esposo, entonces que para mí, Dios bendito, gracias a Dios, a mí nunca me ha tocado nada de esto malo con él. Entonces cuando hay alguna dificultad, yo, Señor, eso comparado con esta pobre mujer que atendió 41 hombres en un fin de semana, o sea, eso fue traumático para mí, esa parte que yo la leí. Digo, yo no he sufrido nada de eso, Señor.
y me ayudó. Yo estaba muy triste por la época en la que lo estaba leyendo y ese día hubo como un poco de sanidad en mí y a veces pues uno ha pensado, hablando así como en general, me dice, ay no, cada día el levantarse como esta vida o el vivir, y esta mujer viviendo eso seguía luchando, o sea, uno qué excusa tiene para pensar que no debe continuar. Entonces fue muy retadora y para mí sanidad. No sé ustedes qué tienen para aportar ahí. Adrián, listo, Adrián tiene la mano, pero entonces ya enfocada con esta, ¿no? Te escuchamos. Bien, dos cosas. Con respecto a la tumba de las luciérnagas, era el tema que quería tocar. El autor es Akiyuki Nosaka. Si no quieren ver la película, hay un libro. El autor sacó el libro. Es difícil de conseguir, pero sí existe el libro. Bueno, yo estoy ahí buscándolo para tenerlo muy pronto, reseñarlo. Y justamente sé que es muy crudo esa historia, tanto en la película como en el libro mismo. Con respecto a salud mental y la experiencia, en esta parte de Hierba, de verdad creo que es algo fuerte ver cómo una mujer que fue sometida, puedo decirlo también como engañada por las mismas personas, algunos coreanos, no todos, he de decirlo, fue como ver una evolución del mismo personaje, ¿no? Y cómo vemos miedos, vemos frustración, vemos muchas cosas que al final de cuentas se reflejan en esta obra y creo que, en mi caso, Hierba también me identificó un poco porque, como lo mencionó Sonia, a veces uno no piensa estamos muy caídos, ¿no? Decaídos más bien. Llega a haber un momento en donde creo que tenemos que enfrentarnos a situaciones de la vida. Y a mí me ha tocado varias veces. Por ahí, si me encuentran en mi perfil de Instagram, sabrán, hay una descripción específicamente que dice eso. Y esto creo que este libro para mí fue algo, una revelación, porque he tenido varios libros de literatura coreana y este fue el que me ha abierto las puertas para leer lo que es ahora Corea, ¿no? Obviamente mi fuerte sigue siendo Japón, pero no me cierro a leer más libros de esto y creo que en cuestiones, y vuelvo antes de cerrar esto, de salud mental, de verdad, es una montaña rusa de emociones y de sensaciones que de verdad la autora lo sabe reflejar muy bien. Déjanos el link para que varios te puedan seguir en tu Instagram. Lo puedes dejar ahí, por favor. Y quisiera escuchar a Mariana, que yo sé que Mariana habla bastante, querida. Cuéntanos en este tema. Sí, pues sí estaba acá un poco callada porque estoy aquí operada y los estoy escuchando. Y yo leí el libro, me gustó muchísimo, traté de comprarlo en físico, pero lo leí digital. Yo creo que, no sé, una de las cosas en salud mental que a mí me llamó mucho la atención es dónde se le encuentra el valor a la vida después de vivir un trauma así. ¿Sí? Después, porque entre todas las mujeres, yo leí un poco más del tema, muchas querían como enterrar el recuerdo y pues es lo más natural y uno donde le encuentra ánimos al mundo o a la vida misma cuando uno sufre un trauma así de fuerte a una edad tan joven. Como que me causaba a mí como ese choque. Yo decía, bueno, si esto pasara aquí y pasara ahora, nosotras qué haríamos, ¿sí? ¿Cómo sería nuestra posición frente a la vida, frente a tu familia, frente a lo que tú crees y lo que uno cree que sigue en la vida después de algo así? Yo creo que a mí eso sí me movió bastante, me conmovió, porque cuando ellas se animaban a contar su historia, a pesar de todo el dolor y como de revivir todo eso, lo hacían con una determinación muy grande. O sea, me parece muy especial, de pronto por lo que yo he estudiado el trauma, por el tema de los veteranos, verlo en este tema, de pronto uno como mujer, me causó como mucha impresión y me tocaba parar muchas veces como de leer, porque al ser una niña la que narra la historia,
como que me imaginaba de pronto a mi hermana o me imaginaba gente de mi familia en una posición de esas, y sí es algo que yo creo que independientemente de la raza o de lo que uno crea, le genera a uno un conflicto por dentro muy grande. Toto. Con respecto a la salud mental, me llamó mucho la atención, o bueno, no sé si sea en la parte de salud mental, pero cómo ella le dice a sus hermanos que no puede, o sea, ella va después del tiempo a donde sus hermanos buscando ser la familia que eran y cuidar, o no sé si quería cuidar, pero quería estar con sus hermanos chiquitos, ¿sí? Con su hermano al que le daba su arrocito, con su hermana al que cargaba en la espalda, todo esto. Y ella llega y cuenta lo que le pasó y cómo lo vivió y cómo ella sintió que sus papás le dieron la espalda y vienen sus hermanos y le dicen, no, eso no fue así, no fueron mis papás. Y le dan la espalda nuevamente, ¿sí? ¿Cómo se puede sentir una mujer que ha pasado por tantas cosas? Sí, es que pasó por todo lo malo pasó ella, ¿sí? Sale contenta, viene, busca al que fue su, entre comillas, su amor o quien la sostuvo mientras que era una mujer de consuelo, y se casa y mantiene a su familia y después resulta que él se casó, ¿sí? Como que todo sistemáticamente le iba dando la espalda a esta pobre mujer y hasta su familia, ya siendo un adulto, viene a donde sus hermanos y le dicen, no, eso tampoco, pero aún así ella sigue con, con su lucha y con su fortaleza interna, que como dices tú, o sea, uno se queja porque, caramba, se me estrelló la uña contra el escritorio y se me rompió, ¿no? Y entonces tengo que ir a donde la manicurista a que me la pegue y me cobre 30.000 pesos porque yo quiero tener mi uña larga. Y esta niña que desde niña le faltó todo, ¿sí? Le cortan su pelo porque es que si te cortas el pelo puedes ir al colegio. Ese fue un pedazo que a mi hija le dio más duro que a mí, ¿sí? Luis me decía, pero ¿cómo es posible que le hayan cortado su pelito y no la hayan llevado al colegio? ¿Sí? Siempre la vida le dio muy duro. Y ella siempre sacó lo bonito y lo bueno de lo que estuviera pasando. Entonces es la fortaleza que, que sacó ella dentro de la misma adversidad, ¿sí? Y eso tiene que enseñarnos a nosotros muchas cosas. Tiene que enseñarnos que en serio, o sea, uno vive como un rey y puede faltarnos muchas cosas, yo puedo querer 1.000 cosas más de las que tengo, pero tenemos que aprender y tenemos que aprender a agradecer el simple hecho de levantarnos y estar vivos, así tengamos que hacer algo que no nos guste. Gracias, Toto. Ya te doy la palabra, Steffi. Que realmente uno tiende a ser muy débil. Y pensando en una parte de la historia de Laberintos de Neón, con la primera historia de la vampiro, que que el personaje en el que ella estaba interesado da a entender que solo su preocupación es válida y que todos los demás no han vivido nada difícil en esta vida. Ese es como el otro extremo. Tenemos que llegar al punto donde reconocer que las dificultades de cada uno son válidas. Digamos, si una persona se estresa por un faltante chiquito, es su estrés y como reconocérselo válido, pero aún así saber ya a nivel personal que hay gente que sufre mucho más y que yo tengo que ser más fuerte en lo que yo sea que estoy viviendo, porque hay gente que la lucha peor. Estefi. Sí, yo quería hablar, como aportar un poquito a lo que acaba de decir Toto Rangel, y es, eh, yo, yo no sé, yo no sé tanto la fortaleza, tiene que serlo, pero también siento que puede haber, en la historia, en esa historia, no en la película, es la niña
la otra niña que también trata muchas maneras de quitarse la vida y no sucede. Y ella también menciona que ella no sabía cómo hacerlo, como que le tocaba vivir la vida, o sea, no había otra opción para ella sino vivirla porque tampoco sabía cómo. Y estaba pensando un poco como en que todas estas mujeres que lograron sobrevivir son unas guerreras, unas duras, eh, de una manera muy distinta, porque nosotros podemos considerar que alguien guerrero es una persona supremamente valiente, una persona que todo lo puede, una persona supremamente fuerte, que siempre tiene una palabra de positivismo, pero también debemos entender que no todos los guerreros son así. Yo diría que estas mujeres también eh, simplemente vivieron, o sea, simplemente tenían que levantarse el día siguiente, simplemente tenían que comer, simplemente tenían que ayudar en la casa en la que estuvieran viviendo, con la familia que estuvieran, los suegros sin un esposo o un esposo que me maltrata, o criando a los hijos de otra persona, eh, simplemente porque sí. Y yo creo que eso también tiene que ver con eh, valorar un poco nuestra salud mental, de que no todos los días tengo que poderlo. Está bien que hoy pueda, pero probablemente mañana no, y está bien. Y eso es, finalmente la vida te lleva en esos pequeños momentos donde simplemente se logra vivir. Así es. Pasando al tema de, pues creo que si alguien tiene algo que aportar en lo de esta propuesta versus novela, puede hacerlo. La única anotación que voy a hacer ahí es la historia que se leyó Diana, que nos habló, que se llama Crisantemo Blanco. Esa tiene un punto de conexión entre la novela del mes pasado, que es La isla de las mujeres del mar. Aquí también aparecen chicas que son genio. Son esas nadadoras a pulmón libre, son hermanitas y una de ellas sí es atrapada para ser llevada como mujer de consuelo. Y es la separación de ellas dos y es muchísimo más gráfico que esta novela gráfica. Ese sí es detallado a morir y si sufrimos con ese sí va a ser muchísimo más. Por esa razón el libro, pues que no quedó en la votación para el siguiente trimestre, ese libro ya no va a volver a sugerirse, sino por allá, quién sabe, en el 2025, una cosa así, nos tomaremos nuestro tiempito. Si de este punto nadie más tiene algo, entonces pasamos al del honor, para ir cerrando. Yo creo que el honor se percibe de manera muy distinta según cada cultura. Yo creo que aquí una mujer de esas vuelve de un maltrato así, de una, eso es una guerrera y todo así, eso no lo resiste cualquiera. O sea, aquí habría mucho más apoyo social, considero yo, y la persona puede restituir su honor más fácilmente de lo que ellas pudieron hacer, porque aún sienten que no lo han recuperado. Al decir que la disculpa de Japón es la que las puede ayudar a recuperar su honor, es que aún se sienten pues sin haberlo podido recuperar. Entonces, ¿qué tan drástico y qué tan fuerte puede ser esas consecuencias para cada persona? ¿Qué opinan ustedes ahí? Ok, no, pues yo siento que, ay, qué pena. Toto, si quieres, sigues No, después. hágale y después Toto. Yo siento que es más que todo por ese tema frente a la sociedad. O sea, por eso ellas piden que Japón se disculpe, porque es para que la sociedad entienda que, o sea, como que la sociedad empiece a respetar ese honor que ellas perdieron, pues por culpa de toda la situación que se dio. Yo siento que es como ese enfoque. Pero sí me parece muy curioso porque, como tú dices, para nosotros, una persona que ha sufrido tanto y sigue adelante, yo pensaba, es como, no guerrera, no lo pensé, sino como muy berraca, es muy fuerte, o sea, es impresionante.
con todo ese tema psicológico, todo lo que pasó, todo lo que vivió, y logró no irse por el camino o por esa parte de mejor terminémoslo aquí. No, ella dijo, no, mi vida lo vale y voy a seguir adelante. A pesar de que tuvo su salto y bajo, lo logró. Pero allá el tema social, y es como que te remarcan todo el tiempo que es tu culpa. O sea, todo me pasa a mí, yo nunca, como que siempre te revictimizan constantemente. Entonces, por lo menos en esa parte cuando ya acaba la guerra, que ellas empiezan a buscar como ayuda de la gente sabía que ellas no estaban ahí por voluntad, o sea, la gente sabía que ellas fueron llevadas allá porque pues, no eran de China, no eran del entorno de la localidad, y fueron traídas, sabían lo que pasaba ahí, y aún así les cierran las puertas, le dicen que es su culpa, que ellas incentivaron ese accionar hacia ella, entonces siempre es como esa revictimización. Entonces el tema del honor sí me parece que en los países asiáticos, bueno, o no sé asiáticos, pero en Corea se revictimiza mucho a la mujer, o sea, en general, todo el tiempo es la culpa de la mujer, pasa mucho, en Latinoamérica también, pero allá siento que en ambas partes es fuerte, pero de una forma diferente, por así decirlo. Entonces, eso es como lo que pienso. Y también sería bueno que leyéramos un poquito, porque en Colombia ha pasado bastante. Con las guerrillas también muchas mujeres han sido llevadas a la fuerza para eso, pero no conocemos nada de esa historia. Sería importante saber, al menos para comparar, cómo es el después, las que hayan sido liberadas y hayan vuelto a estar reinsertadas en la sociedad, cómo ha sido esa adaptación. Y sí, señora Toto, sigue usted. Ahí yo creo que Camille tiene toda la razón. ¿En qué sentido? Es que el honor lo percibe cada persona de una manera distinta, ¿sí? Pero ellas necesitan que todos los que están alrededor, que en algún momento las llegaron a culpar y a decir es que fue culpa de ustedes, sepan que los que les generó ese dolor están aceptando y diciendo, sí, fuimos nosotros, no fueron ellas, ¿sí? Porque yo creo, o lo que yo creería, es que ellas ya sanaron su dolor, ¿sí? Ellas ya adentro, o están resignadas, las 10 mujeres que quedan, ya están resignadas a lo que pasó, ¿sí? Ya pasó y ya nada lo va a cambiar. Pero sí es una forma de tener el reconocimiento que han pedido durante tantos años y que les han negado. Sí es como poder decir, miércoles, ya dijeron, sí, las reclutamos a la fuerza, las violamos, sí, las hicimos sentar encima de Mercurio sí, cosa tan fuerte esa, y, y poder decir, ya lo reconocieron, yo ya me puedo morir en paz, ¿sí? Porque ya mi nombre quedó, quedó limpio y ya quien me causó el daño, o no quien me causó el daño, pero el gobierno del país que me causó este daño lo está, lo está reconociendo. No lo sé, a mí yo creo que ese fue uno de los temas que más impacto me causó, como que me dolía muchísimo que ni siquiera sus propias familias, al saber que fue algo obligado, no las recibieran y las vieran como que ya no son parte de sus familias, ¿sí? A mí eso me parece, yo hasta me enojaba y dejaba de leer. Yo decía, no, esto es el colmo, o sea, como así que tu propia familia te va a señalar a ti de algo que tú no quisiste, ¿no? Aparte que yo siento que también hay heridas que jamás cicatrizan, que jamás van a cerrar. Y siento que si estas mujeres han llegado a esta edad y todavía siguen con el movimiento y siguen con ese dolor, es porque hay cosas, uno es muy consciente que hay cosas en la vida que a uno lo hieren tan adentro que uno no puede cerrar, ¿sí? Que uno muchas veces, por más resiliencia y fortaleza que tú tengas, son muy difíciles de cerrar, tanto así que han causado brecha enorme entre los dos países en gente que su generación está ya muy alejada de ellas, pero que todavía los toca. A mí me parece
que si todavía es un tema entre ellos dos que no los deja mover hacia adelante, es porque algo debe hacerse al respecto para que la gente como nación, como país, realmente le encuentre un cierre y también sus familias. Imagínate tú tener a tu abuela y que te cuente algo así, tú lo vas a sentir muy tuyo. Entonces también sí siento que es algo que si no se cura y no se cauteriza en este tiempo, en este actual, va a seguir causando mella entre las dos naciones. Y de lo que dijiste, la escena en la película, que no es relacionada, ¿no? No es la película del libro, sino la misma temática. La señora ancianita en la tumba de la mamá diciéndole, ¿por qué no me abrazaste y me dijiste cuánto habré sufrido? ¿Por qué no me consolaste? Y llorando la señora, ay no, esa escena fue dura. Porque es como la niña interior, la adolescente que volvió así y mamá, tú no me consolaste. Uf, duro. Adrián, y con eso cerramos. Creo que, bueno, aparte, estoy de acuerdo en todo lo que comentan con respecto a esta parte del honor de las mujeres mancilladas, que al final de cuentas hoy en día es una lucha constante. Como lo hemos mencionado en algún momento, creo que cada miércoles de cada semana están constantemente estas mujeres exigiendo esos derechos en la Embajada de Japón, allá en Seúl. A mí lo que me está preocupando, y que bueno, y que la misma autora, y adelantando un pequeño spoiler de la espera, hace una pequeña reflexión con respecto a estos tipos de ¿cómo podemos decirlo? No son relatos, de testimonios, porque al final de cuentas la sociedad actual o las generaciones actuales se están despegando mucho de estas situaciones. Y lamentablemente, y como en algún momento Sonia me lo hizo, bueno, lo estuvimos platicando, estas mujeres coreanas ya de la tercera edad, ya cada vez están más hacia, perdón por decirlo de forma sarcástica, están más con Dios que con la tierra. Entonces siento que el problema va a ser bastante fuerte, porque siguen esperando una disculpa que creo que Japón, si sigue así, no la siguen sin reconocerlo, y eso es algo que también a mí me preocupa con respecto a esto, porque al final de cuentas, esa marca que tienen no solo las mujeres coreanas, sino todas las mujeres que estuvieron presentes o que fueron parte de las mujeres de Consuelo, obligadas, porque fueron muy poquitas las que yo creo aceptaron el trato, van a seguir con ese sello, ¿no? Y creo que en Hierba, casi uno de los últimos capítulos lo refleja muy bien. A pesar de que se reencuentra Lee Ok-sung con su familia, la misma familia la va a rechazar en cuanto sepan su historia. Y eso sí y creo que es un tema que hoy en día continúa en toda la sociedad, ¿no? Cuando cometes o se comete algo en contra de alguien, siempre van a señalar a la víctima y no al victimario. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a todos por su participación. Esta es una novela que vale la pena. Me faltó ponerles la cajita de votación en el chat de WhatsApp. Ahorita lo hacemos, aunque ustedes me fueron diciendo en el transcurso del mes qué nota le dieron. La autora tiende a trabajar mucho las historias nacionales, mucho su historia como país, como Corea, su trayectoria y las relaciones de individuos con esta. Queda abierta la carta de invitación a que lean más de su material. Sabemos que en español solo hay 3 obras, pero... ¡Ay, Chicanero! Yo no sé si Chicanero existe en México. ¿Existe Chicanero? ¿Sabes qué es ser chicanero? No tiene ni idea. Ay, ¿cómo traducimos esto a un español más? ¿Alguien que alardea o alguien que...? Que alardea, sí, del libro alardear, que no tenemos. Nos alardeas. Y bueno, invitados cordialmente para la siguiente lectura. Vamos a estar leyendo uno un poquito como poético, así como reflexivo, en el mes de junio. A ver qué tal nos va. Y que tengan una feliz noche. Y nos vemos mañana por Instagram, donde va a estar charlando con Adrián. Que estén muy bien, chicos. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao. Muchas gracias, Año.